Hola, ¿cómo están? Soy Marco Antonio Saint y el día de hoy hablaremos en Abogacía Digital con la maestra María Gerlich León, directora de Tirant Lo Blanc México, sobre las aplicaciones de la tecnología en el mundo jurídico. La charla con la maestra María Gerlich León girará en torno a la aplicación de la tecnología en el mundo jurídico y cómo esta tecnología ha llegado a revolucionar no solamente la educación jurídica, no solamente el mundo editorial jurídico, sino también los servicios legales. Esta tecnología y la confiabilidad que puede traer, así como la predictibilidad que puede aportar, son importantes que se conozcan, son importantes que en algún momento sean aplicadas y desde luego esto puede llevar a una mayor eficiencia, a una mayor transparencia y a una mayor accesibilidad de la prestación de los servicios legales. Ya estamos con la maestra María Gerlich. Muchas gracias por estar con nosotros, maestra. Muchas gracias y pues realmente es un placer estar aquí en Navarra, en este espacio, y para hablar un poco de lo que creo que hacemos desde Tirant, que es también el Legal Tech, ¿no? Claro, y hoy, precisamente hoy vamos a hablar de las aplicaciones en los servicios legales y en lo general en el mundo jurídico, y es un gran gusto tenerte aquí. Además, destacar que me da mucho gusto, eres mi amiga, llevamos mucho tiempo de conocernos y por supuesto no tengo duda de que esta será una plática muy interesante para toda nuestra audiencia. Y bueno, podemos empezar, María, por saber cuáles son las aplicaciones hoy que tiene la tecnología en este mundo, en este entorno digital que estamos viviendo en los servicios legales. Y hemos visto que tú particularmente te mueves y conoces muy bien tres mundos: el mundo editorial jurídico, el mundo de los servicios legales, particularmente de las firmas, y por supuesto el mundo de la educación jurídica. ¿Cuál es hoy la aplicación que estamos teniendo? ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar creo que es muy importante destacar una palabra que has dicho, que es el tema de que en realidad la tecnología tiene aplicaciones, porque muchas veces hay mucha confusión cuando se habla de inteligencia artificial, se habla de legal tech y demás, y realmente lo que existe son las aplicaciones de la inteligencia artificial en determinado ámbito, y como no puede ser de otra forma, en el ámbito jurídico pues la realidad ya nos ha alcanzado, el futuro ya nos ha alcanzado, por así decirlo, y realmente ya existen muchas aplicaciones. Podemos ser más o menos conscientes de ellas, pero ya existen aplicaciones de inteligencia artificial y de todos los ámbitos del legal tech que se han ido desarrollando, ¿no? Tú lo estás dividiendo en estos tres ámbitos y yo voy a abordarlos de esa forma también para una mayor estructura de esta conversación, ¿no? En primer lugar, pues has mencionado el mundo pues editorial, ¿no? El editorial jurídico. Al final, el mundo editorial jurídico pues se refiere también a la investigación jurídica. Yo creo que con las herramientas legal tech, como pueden ser bases de datos, por así decirlo, clásicas, o bibliotecas virtuales, o el acceso a una mayor cantidad de datos ordenados, sistematizados, todo esto que se hablaba probablemente hace unos pocos años sobre Big Data y demás, yo creo que para la investigación jurídica pues se eleva pues tanto su posible cantidad como su posible cualidad, ¿no? Entonces, desde luego, esta nueva forma de sistematizar datos y de tener acceso a ellos, desde luego, pues ha sido impulsada por la tecnología legal tech de forma sustancial. Sobre todo yo creo que con estas nuevas plataformas, ni tan nuevas, o estas plataformas mejoradas de investigación, ¿no? El segundo ámbito creo que era el de los servicios legales, las firmas. Servicios legales. Pues sí, el mundo de la abogacía, ¿no? Sí. Y además también me gusta mucho que tú mismo estás hablando del mundo de los servicios, porque creo que el gremio jurídico muchas veces no se ha asumido a sí mismo como una industria de servicios que, en mi humilde opinión, creo que es lo que realmente es. Así como otros gremios profesionales, como el médico, sí lo ha hecho y ya tienen integrado en su día a día el uso de este tipo de tecnologías, el jurídico pues está en ello, ¿no? Yo creo que aquí sí la diferencia, el impacto del uso de tecnología legal es tremendo y se puede analizar o se puede hablar de diferentes tipos de aplicaciones. Un tipo de aplicación que además creo que es muy llamativo es el tema de cómo se redactan
con el uso de tecnologías los documentos jurídicos, que al final pues la ciencia jurídica es una ciencia de redacción de documentos, ¿no? O sea, al final las posturas por parte de los abogados siempre se hacen a través de escritos, documentos. Al final es una ciencia muy literal, por así decirlo, ¿no? Entonces, una es la redacción de documentos. Ya existen herramientas, o sea, esto es una realidad, que ayudan al operador a redactar esos documentos legales, pues desde un contrato hasta una demanda, pasando por un escrito a una autoridad o un escrito entre las partes, ayudan a fortalecer ese documento, por ejemplo, sugiriendo jurisprudencia, sugiriendo disposiciones legales concretas, ayudan incluso en la redacción, esto que se llama la inteligencia artificial generativa, que es que, pues por así decirlo, la máquina o el software sea capaz de proponer redacciones, mejorar las redacciones, disminuir las redacciones y demás. Entonces yo creo que en la parte documental, de redacción de documentos legales, sin duda, el impacto de la tecnología ya está aquí. Ya existen diferentes soluciones. Yo, evidentemente, por razones obvias, pues puedo destacar Sofía, que es el asistente jurídico de inteligencia que ha desarrollado el grupo editorial Tirant lo Blanc, ¿no? Pero existen otros. Eso por una parte. También en la parte documental, en la parte contractual, se han desarrollado pues las tecnologías famosas de blockchain y smart contracts y demás. Eso también es una realidad. Eso en países donde existe mayor fe o mayor confiabilidad de la tecnología, la mayor parte de transacciones mercantiles, por ejemplo, se hacen con este tipo de tecnología, porque realmente son los que más blindan las cláusulas y más blindan los términos contractuales, porque al final, más allá de un documento, pues todas las implicaciones legales están soportadas por un software, ¿no? Entonces el tema de los smart contracts y todos estos... Todo tendiendo a la eficiencia para sí, las firmas o para la industria que estemos tratando. Exacto, y también es un tema pues de confiabilidad, ¿no? Si las dos partes o las dos partes implicadas, no partes procesales, sino las dos partes implicadas, por ejemplo, en una transacción mercantil, tienen fe en ese sistema de smart contracts y blockchain, pues al final se blinda más un contrato que un contrato tradicional, ¿no? Claro. Esa es otra implicación. Luego hay otra implicación que creo que no es tan evidente o que no se suele hablar tanto en el mundo de las firmas, pero creo que es importantísimo, en mi opinión es importantísimo, que es el tema de la gestión de los despachos de abogados, ¿no? Hay softwares de gestión que pueden servir también para apuntalar todo lo que ahora se conoce, y perdón por tantos términos en inglés, ¿no? Por el legal management, ¿no? Sí. Cómo se puede gestionar de forma más eficiente y con un enfoque de negocio, sí, un despacho de abogados, porque al final vuelvo a lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, no sé si estás de acuerdo que al final la industria de los servicios pues es una industria, tiene que tener un modelo de negocio y tenemos que tener un sistema eficiente de gestionarlo como cualquier otra empresa, ¿no? O sea, cualquier otra empresa. Que pasa por costos, pasa por una calidad en lo que ofrecemos y pasa por muchas otras cosas que a veces quedan un poco olvidadas, ¿no? Claro, y creo que justo en el sector jurídico y particularmente en México, que es la realidad que más conozco, esta parte se abandona mucho y únicamente a lo mejor se ocupan de estas cuestiones pues firmas muy grandes, ¿no? Pero creo que estas herramientas de gestión administrativa de los despachos, por así decirlo, que por supuesto también es legal tech, porque al final una firma de abogados tiene una estructura muy concreta, yo creo que sirve pues para hacer los despachos pues más competitivos, elevar también el nivel de sus servicios, incluso pues beneficiarse de pues conocer su cartera de clientes, ¿no? Incluso existen ya también softwares que ayudan a esto de la comunicación y marketing, que es un tema tan controvertido de los despachos de abogados. Sí. Porque claro, la publicidad tiene que hacerse en ciertos parámetros, pero al final es una herramienta necesaria, y más hoy en día que estamos plenamente inmersos en un mundo donde es más probable que encuentres un cliente en redes sociales colgando un clip de contenido, sí, ¿no? Que
en otros ambientes, ¿no? Entonces... Que en estas formas tradicionales que se tienen o se tenían, bueno, se siguen teniendo de ofrecer los servicios legales, ¿no? Muchas veces nos limitamos al famoso boca en boca, Claro. que desde luego es una forma que ha sido siempre la más eficaz en el caso de la industria de los servicios legales, pero hemos probado muy poco, por ejemplo, las redes sociales y seguimos con ciertas reticencias al uso de tecnologías. Y esto que están haciendo en la institución que hoy diriges, pues nos está ayudando a generar esa concientización y finalmente la convicción en abogadas y abogados de que podemos utilizar de manera confiable la tecnología, de que lo podemos utilizar para contar con una competitividad mayor en nuestras organizaciones y por supuesto de que podemos así ofrecer una calidad mucho mayor en lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes, que son a quienes debemos, los intereses que debemos defender, y que a partir del uso de estas herramientas lo podemos tal vez hacer de mejor manera, o al menos podemos ver algo que a veces dejamos de ver por el mismo ritmo que llevamos en los despachos, en las firmas de abogadas y abogados, ¿no? Claro, eso es un enfoque pues súper interesante. Como digo, esto pues ya es una realidad, ya existen softwares específicos, no solo para la gestión administrativa de despachos, de abogados en concreto, sino también, por ejemplo, para el manejo de la comunicación de los despachos, Sí. que encima a veces incluyen elementos, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa. Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Hoy en día pues se estila mucho el tema de los boletines para los clientes o boletines en abierto sobre cierto tema. Por ejemplo, si mañana hubiese una reforma laboral, pues se elabora probablemente por parte de un abogado junior o de un pasante pues una nota rápida y se envía a los clientes o se cuelga en las redes sociales del despacho. Pero si a esa misma tarea le ponemos un poco de inteligencia artificial generativa, que al final es un tema de redacción, pues probablemente nos enteremos más rápido de la reforma legislativa que queremos informar al cliente. Probablemente sabemos cuáles son los intereses de los clientes, porque además tenemos como un conocimiento comercial de a quién se lo estamos enviando, cómo se lo tenemos que enviar, etc. Y además probablemente el documento está mejor hecho porque está revisado pues, por una herramienta que lo que hace es revisar el lenguaje y demás, ¿no? Entonces, eso ya existe. Sí. Y ya se puede usar y creo que además, como bien dices, va a mejorar el ambiente legal, el ambiente con los clientes. Luego hay otra aplicación que se me estaba ocurriendo que también creo que sería interesante que hablemos, ¿no? De la que hablemos, que es el tema del análisis y predictibilidad procesal. Que esto se puso muy de moda hace unos 3 o 4 años con la ambición de, pues ya tenemos los sistemas para analizar una gran cantidad de datos, ¿no? Y si eso nos lo llevamos al tema procesal y al ámbito jurídico, podemos generar predicciones de cuando a un abogado le llega un cliente que se va a divorciar en Ciudad de México con estos elementos, estos otros circunstancias y demás, y nos ha tocado no sé qué juzgado. Este software es capaz de decirnos cuáles son las posibilidades de éxito relativo, de fracaso y demás. Eso también es una realidad. Sí. Evidentemente estos softwares tienen que tener una fuente confiable. Tienes que alimentarnos. Y grande de datos, Sí. pero en circunstancias como las de México, por ejemplo, es perfectamente realizable y posible, ya existe de hecho. Y eso, de cara pues, al abogado y a su cliente, pues lo que le da yo creo que es una confiabilidad mayor Claro. que la palabra, ¿no? Por ejemplo, o su supuesta experiencia, sino además es darle al cliente también la posibilidad de tener pues un poco pues de certeza de lo que puede llegar a suceder, ¿no? Siendo el derecho pues no una ciencia exacta, siempre hay parámetros, pero al final... Pero cuya finalidad es esa, Claro. finalmente brindar certidumbre a la sociedad y a cada una de las partes, ahora sí, procesales, darle cierta seguridad de que puede suceder esto. En un lugar, además, en un sistema jurídico codificado como el mexicano, en donde podemos, la persona juzgadora tiene menos margen de maniobra respecto al criterio que va a aplicar. Claro. Sí podemos ir a cada juzgado, a cada tribunal a saber
tal vez cuál ha sido la tendencia histórica que ha tomado, cuál ha sido la proclividad de esa persona juzgadora, pero finalmente el contar con un software de este tipo pues nos hace posible que podamos hablarle al cliente y decirle precisamente cuáles son las posibilidades de éxito o éxito relativo o simplemente que no exista, ¿no? Claro, claro, y eso ya existe, ¿no? Y como Claro. bien dices, en lugar de poner un equipo de 3 personas a estudiar el histórico de pronunciamientos pues, de ese órgano jurisdiccional, realmente lo que tenemos que hacer es darle 3 clics en un software, ¿no? Y nos arroja todo lo que pasa, o, bueno, lo que puede llegar a suceder y cuál es por lo menos la tendencia. Entonces eso es el tema de la predicción procesal y el tema de las estadísticas de datos y demás. Eso también es una realidad y yo creo que es una gran herramienta de trabajo para pues, los despachos. Claro que sí. Sí. Y además aquí es lo que podemos ver, y es a veces lo que falta en los despachos, esta visión. Tu formación finalmente es de abogada y también de administradora, y eso se nota porque se está tratando a una firma legal desde tu visión como un negocio que es, y como que finalmente cómo gestionar un negocio. Esto que tal vez necesitaríamos de mucha mayor capacitación para las firmas, que entiendo que ya existe además, María, capacitación para saber que existen estas herramientas, saber qué tan confiables son y saber que son accesibles a cualquier firma, a veces de cualquier tamaño, ¿no? Sí, además, por supuesto, ya existen, ya son accesibles porque con la tecnología siempre hay un periodo en el cual, aunque exista, no es accesible para el gran público, por así decirlo, pero creo que casi todo lo que hemos hablado ahora, ya hay empresas y hay actores que lo están ofreciendo a gran escala, por así decirlo. Bueno, es que es otro debate de quiénes van a ser los actores principales en el desarrollo de todo esto, pero bueno, tendríamos que hacer otra sesión para eso. Pero además de que ya existen y ya son accesibles, hay un factor muy importante que es el generacional. Claro. Creo que los abogados que están ejerciendo hoy en día, jóvenes que se están incorporando a los despachos de abogados, ya tienen ese ADN digitalizado, por así decirlo, o ADN digital, y creo que conviven mucho mejor con las nuevas tecnologías que otras generaciones. Y yo eso lo veo como una grandísima oportunidad para los despachos de abogados. Creo que además de formarlos en lo profundo del derecho, por así decirlo, que sigue siendo el deber también de los perfiles más senior, ¿no? Hacia los junior, pero creo que también tenemos que aprender de las personas que han estudiado en un entorno digital, han nacido en un entorno digital, porque probablemente nos pueda traer beneficios para pues también los corporativos. Probablemente ellos se entusiasmen de usar este tipo de tecnología, ¿no? Entonces yo eso desde luego lo veo como una gran oportunidad, sin dejar de ver también los retos que implica el uso de la tecnología en una profesión tan complicada como la jurídica. Si el derecho fuese fácil, probablemente no existiera ni la barra de abogados, ni los abogados, ni las escuelas. Ni las escuelas, probablemente no tendríamos ni tú ni yo trabajo, pero no es un área sencilla, por eso tampoco se puede confiar todo a la tecnología. Claro. Siempre van a existir los abogados, pero sí creo que es una forma de apuntalar su trabajo, de, como digo, elevarlo y de poder, pues, potenciarlo, ¿no? Finalmente, la relación entre estos perfiles senior y estos perfiles junior que comentas, pues se puede convertir más en una relación de retroalimentación, de complemento uno con otro. Seguramente hay uno de las dos partes tiene habilidades diferentes que la otra, y esto puede llevar a potencializar muchísimo las capacidades y la calidad con que presta el servicio a una firma legal, y eso sin duda podría ser una buena noticia, no solamente para esa firma vista como un negocio y como una forma de generar ingresos para un grupo de personas, sino además para una sociedad ávida de contar con servicios legales de calidad, con un Estado de Derecho verdaderamente funcional y, por supuesto, con una armonía en su convivencia. Algunas últimas reflexiones que nos puedas dar respecto a los retos que ves que vienen para estas aplicaciones, para la tecnología finalmente en el mundo jurídico, María. Sí, pues qué bueno que se vaya a hablar brevemente de los retos. Yo creo que hay 2 o 3 grandes retos. Una es que también en el ámbito legal puede llegar a desarrollarse, y ya se ha desarrollado, una brecha digital entre aquellos
que pueden acceder a la tecnología y aquellos que no, provocando pues una desventaja insalvable para aquellos que no acceden a la tecnología. Y digo insalvable porque es muy difícil de recuperar ese espacio. Y luego un segundo reto, y lo destaco mucho, es que no podemos tener fe ciega a la tecnología, menos a la tecnología de absoluta tendencia. Hemos visto que puede llegar a fallar, y creo que tenemos que seguir teniendo profesionales jurídicos de muy buen nivel, que no confíen todo su trabajo al 100% en estas herramientas, pero que sí confíen en ellas para potenciar su trabajo y hacerlo de mayor calidad. Esos serían como los dos retos. De acuerdo. Muchísimas gracias, María, por haber estado el día de hoy con nosotros. Ha sido una plática por demás interesante. Estoy seguro que a toda nuestra audiencia le interesará mucho saber todas las capacidades que pueden potencializar en sus firmas, en sus escuelas, en las diferentes organizaciones que tienen una relación directa con el mundo jurídico a partir del uso de tecnologías y a partir finalmente de creer que estas pueden ser útiles y que estas nos pueden llevar a tener una mejor práctica de la ciencia jurídica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Como hemos visto, la aplicación de la tecnología en el mundo jurídico es hoy una realidad, y es una realidad que poco a poco irá teniendo una penetración en los servicios legales, en la educación jurídica, en el mundo editorial jurídico, y tenemos que ponernos al día como abogacía para saber cuáles son las aplicaciones que puede tener y cuál es la forma en que esto nos puede beneficiar en las organizaciones y en la práctica privada de cada una de las personas que nos dedicamos a esta profesión.